buenos días, ¿se oye bien? Bueno, encantado de estar con todos ustedes, con todos vosotros, es un placer. Es la segunda vez que estoy en Perú, estuvimos en julio viendo cosas increíbles, la organización fantástica, ProCitrus, enhorabuena a los directivos, creo que era Sergio y César, lo digo bien, y a todo el equipo. Esto no lo hace una persona, esto lo hace un equipo y muy cohesionado. Es de los mejores eventos que he participado, o sea que enhorabuena a todos. Y dicho esto, pues David creo que era, y Fernando me habéis dejado votando. Aquí habéis hablado de variedades espectaculares. Yo me pasé 30 años evaluando variedades de manzano, de pera, de melocotón, y aquí me ha dejado alucinado, ¿no? Porque yo lo primero que veo es que, aparte de vosotros, casi nadie comunica. Os voy a poner un ejemplo, manzano, lo que se ha hecho es increíble. Pero bueno, veo que hay futuro, pero siempre digo lo mismo. Ya tenemos el Ferrari, Onix, y nadie habla de conducción. Nadie habla de patrones, nadie habla de formas, y es el 50%. Por tanto, yo lo que quisiera hacer es abordar este tema, esta reflexión de cómo conducir el Ferrari o los Ferraris, ¿de acuerdo? Y por tanto, bueno, me han puesto último porque me han dicho, aunque te pase un poco, da igual, porque atrasamos la comida. No les digo el número de diapositivas, pero hay 20 vídeos, solo con eso ya, pero no se preocupen, no os preocupéis, que va a ser muy distendido, como hacía David, todo imágenes, fotos, casi ningún número. Por tanto, vamos a hablar un poco de, creo que sí, no sé, se ve un poco, sí, láser, pues de una estadística solo de introducción. El contexto global normalmente da para 3 horas, cuando yo hablo de contexto global, 3 horas, hoy tengo 5 minutos. Los costes de producción, pues solo una pincelada. La intensificación, yo creo que hay un concepto que seguro que os suena mucho, que es la intensificación sostenible de la FAO. Está muy documentado, pero nos cuesta mucho avanzar en ello. Y los modelos agronómicos que proponemos. Veis aquí que hay dos destacados, que son el 4 y el 5, por tanto, estos serán donde voy a dedicar la mayor parte del tiempo. Es decir, ¿por qué intensificar y qué modelos agronómicos proponemos? Y finalmente, una mirada al futuro, acabaremos, como no, con los Apple Bots. Como sabéis que existe ahora ya una revolución total tecnológica. Y la primera estadística y única que voy a pasar es esta. Es decir, que no sé si se ve el puntero más o menos. La zona sur de Europa es la gran zona hortofrutícola española, europea, que lo define Europa, y solo os doy un dato. España son 5.300.000 hectáreas de leñosos. Es el primer país del mundo, después de China, que no sabemos cuántos hay. Del mundo, digo, no de Europa, del mundo. Por tanto, es un dato súper importante. Y segundo dato, que entre cítricos y fruta dulce, 500.000 de hectáreas. Son datos contundentes, ¿eh? Creo que 500.000 de hectáreas en cultivos de alto valor es lo que más aporta a la producción final agraria, porque de cereales tenemos 20 millones y aportan la mitad, por tanto es un dato importante. Segundo, ¿dónde estamos? Una empresa global, lo decía la presentadora, ChatGPT te ha hecho un buen trabajo, fantástico, y supongo que lo ha hecho Chat, ¿no? ChatGPT lo ha hecho muy bien. Para eso sirve, bueno, el dato, estamos en 11 países, como veis aquí. Vendemos 80 millones de plantas, los ponemos desde Barcelona y vamos hasta Sevilla una detrás de otra y llegamos a Sevilla para que veáis la magnitud del proyecto. 11 países, 11 filiales y como vais a ver ahora, lo que más nos da de comer, que decimos, pues de los olivos, la viña, los almendros. Estos son los grandes cultivos. Os doy un dato para ir dando datos. Un dato que hay gente que no se lo cree. En España en 2025 se vendieron 65 millones de olivos. Para que tengáis un poco la magnitud de lo que es España en estos cultivos. Ves que hay los almendros, stone fruit y el que está incrementando los berries. Espectacular. Y por eso es el hecho de que si nos vamos a nuestra historia, que precisamente cumplimos 40 años, que no es poco, 40 años, y aquí veis la historia desde que empezamos en el 86 hasta el final. 40 años de historia, 11 filiales, 100 millones de euros de facturación y el único grupo viverístico global. Eso quiere decir que o estamos locos o algo raro es, porque que haya solo un grupo viverístico global no es muy normal. Os presento a mi amigo Jorge Albújar, es el director general de Agromillora en Perú. Estamos en Chincha,
pueden visitar cuando quieran, cuando queráis, podéis visitarlo. Y Santiago Fumagalli, una familia muy conocida aquí en Chincha, que es nuestro partner en Perú. Por tanto, estamos a disposición vuestra con esta nueva filial que solo lleva 2 años. Y adivinen por qué venimos a Perú. Esto lo voy a decir al final, ¿de acuerdo? Dicho esto, esta es la historia del cambio. Agromillor hace 40 años vio que la mano de obra sería un problema. Hay un poco de música de fondo, puede subir un poquitín, pero tampoco... Pues esta es la historia del cambio, cómo revoluciona la historia. Fijaros, desde la época de los romanos, que se cogía los olivos así, bueno, ahora ya con el estilo este, pero nada cambió en 2000 años de historia este árbol de la época del Imperio Romano. Y que una empresa viverística proponga esto, ese es un fenómeno totalmente disruptivo. Pero es que hoy en el mundo tenemos 450.000 hectáreas en seto. Esto es espectacular, es la historia del cambio. Si van a YouTube y ponen La senda del azar, hay un documental de 20 minutos, espectacular, de lo que ha sido esta revolución tecnológica. ¿Okay? No tengo tiempo para entrar en detalles, porque solo con esta fotografía ya tenemos la foto de por qué intensificar, porque la batalla que tenemos desde Agromillor cuando preguntamos, y os voy a hacer la pregunta, ¿cuál es más sostenible, este olivar o este olivar? Si yo pregunto aquí cuál es más sostenible, por ejemplo, en recursos hídricos o en mano de obra, el vaso con el seto, no sé si alguno lo acertaría, casi todo supongo, pero normalmente el 50%, 60% nos dice que es más sostenible el vaso de toda la vida. 60% piensa que el vaso de toda la vida es más sostenible. ¿Estáis de acuerdo o no? Os voy a preguntar algo también, para que no os durmáis. Bueno, os doy el dato para sacaros de la intriga. Fijaros, por cada tonelada de aceite, el seto consume 2.800 metros cúbicos y el vaso 5.700. ¿Y por qué? Y esto lo podemos aplicar también a los cítricos. Fijaros, la superficie foliar efectiva del vaso son 7.400 metros cuadrados y la del seto son 14.000. Tenemos el doble de superficie foliar efectiva y la mitad del volumen, 6.000 frente a 11.000. ¿Por qué es más efectivo? Porque es la copa realmente efectiva y esto nos sirve para los cítricos. De aquí vamos a saltar al cítrico y también otro dato importante, dice, esto es ambientalmente está bien, la pregunta del millón, para el productor, ¿cuál es más rentable? Al final hablamos de esto, pues lo tenemos clarísimo. Cuando yo meto la cabalgante redujo el coste a la mitad. Por tanto, para el productor produce a mitad coste cuando utiliza una forma intensiva. Esto es bestial. Fijaos el problema de la mano de obra, por tanto, es un ejemplo de por qué la intensificación es más sostenible. Bueno, nosotros tenemos 11 laboratorios en el mundo de in vitro. No voy a hablar ahora de in vitro porque sería 15 minutos y no los tengo, solamente para que sepan qué proceso tiene. Propagación in vitro es una manera de propagación. Por semilla todo el mundo lo conoce. In vitro es que como un geranio lo corto en 20 pedacitos para entendernos. Lo que pasa es que esto se hace en condiciones de asepsia totalmente controladas y el resultado es espectacular. Millones de plantas idénticas, cubiertas, garantía de sanidad y de trazabilidad. Esto la semilla nunca va a poder ofrecer eso. Por tanto, nosotros desde Perú os ofrecemos estas nuevas tecnologías. En este caso que veis aquí es un patrón de manzano, G41. La propagación in vitro se trata solo de esto. Solo de esto. Son todas mujeres con un bisturí, muy lejos del campo pasando calor, con aire acondicionado, con música. Trabajan súper bien. Esta es la fase que se corta. Puedes bajar un poquitín el volumen, perfecto. Y entonces se mete al tarro, supongo que todos lo conocen. Esto va a crecer y se va a volver a trocear. Sencillamente esto. Y la segunda fase, que también en cítricos podemos hacerlo, es hacer un microinjerto. Nosotros ponemos el patrón, nos manda David las yemas de Onyx y le podemos hacer 20.000 en un mes, si quiere 20.000. Fijaros la escalabilidad del modelo. Fijaros qué habilidad, ¿no? En 4 segundos he hecho un injerto. Esto en campo, imaginaros, a 40 grados, bueno, en Perú a 50, agachados ahí, con sol, con calor, y aquí lo hacen sentados. Fijaros qué cambio, ¿no? Qué cambio de modelo, ¿no? Y al final, ¿para qué? Para producir esta planta que, por ejemplo, en Brasil la mandamos al sur, a los empresarios, a los viveristas, y ellos
terminan produciendo la planta. Este es el proceso de estos patrones que viajan en camión hasta Brasil, pues casi nada, producimos 3,5 millones de plantas, casi nada, en Brasil. Y yendo al cítrico, esto es lo que hacemos en cítrico, aquí tienen un patrón de durazno, y esto es, por ejemplo, Civac 19, un patrón coobtenido, que voy a hablar después, con miles de plantas aquí, todas idénticas y sanitariamente perfectas. Esta es la historia de la propagación in vitro para hacer que esto que veis aquí, sencillamente patrones propagados con una longitud que van a ser los futuros patrones de las futuras plantaciones. Esto es de manzano. Y en la parte de la derecha veis qué formatos podemos ofrecer. Un Smart Tree, injertado con una variedad de un obtentor, puede ser un patrón, perdón, voy a ir hacia atrás, hacia adelante, aquí. Y aquí se puede ver el portainjerto aquí, o planta terminada, fijaros esta planta tan bonita, ya para ir al sitio, y todo en maceta. Tú puedes plantar cuando quieras, no hay un límite. ¿Y esto para qué? Yo creo que está claro, yo llevo 40 años en fruticultura, es poquito, pero algo sí que he aprendido, y esta es la historia de la fruticultura, lo que hicimos. Los últimos 40 años pasamos de árboles grandes a pequeños, y de copa ancha a copa pequeña. Es un cambio, grande o pequeño, pero esta es la historia del cambio. Y para hacer esto, ¿qué hace falta? David y Fernando hablaban mucho de la variedad, la veis arriba, muy importante, pero no olvidéis que debajo está el patrón. 50%, y detrás está el manejo, 50% más. No, esto sería 50 y el otro un 50. Claro, porque no es lo mismo cuando tú tienes la combinación hacer esto que hacer esto. Es que no es lo mismo, porque esta tecnología que yo voy a aplicar, esta tecnología que se va a aplicar sobre el mejor material vegetal y la mejor forma de conducción, no es lo mismo. Este robot no va a coger igual aquí que aquí. Este clareador de frutos, este podador no va a podar igual. Por tanto, la forma, la arquitectura de la copa va a ser la clave. Dicho esto, ¿qué proponemos? Me decía el otro día un hombre, tampoco os habéis matado mucho en agromilloras, si es todo igual. Pared vertical, un cordón continuo. ¿Es verdad o no? Es así. Es todo igual. Pero fijaros las dos keywords que siempre decimos, las palabras clave. Fijaros si son importantes. Copas planas. Veremos después robots cogiendo manzanas. Al final de mi presentación, en estas copas planas, aquí las máquinas trabajan perfecto, pero también los operarios y también los robots. Y otro tema muy importante, que es la intensificación de los árboles que pasó Fernando y David, no había ninguno de grande. Eran todos pequeñitos con 30 kilos por árbol. Pues si es esto, no queremos 200 árboles y producir el año 7, queremos 3.000 árboles y producir el año 4. Y para los viveristas esto, pues el santo grial, ¿no? Fijaros que nos va de frente esto, ¿no? Pero es la suerte que hemos tenido, ¿no? De intensificar. Por tanto, estos son los sistemas de formación y recordar estas dos palabras, ¿eh? ¿Podemos hacer una forma plana en cítrico? Sí, con la mitad de árboles, pero llenar ese espacio de cada árbol nos va a costar tiempo. Con estas plantaciones que veis aquí de melocotón, tercer año 100 toneladas, está pagada la plantación. Vais a ver un ejemplo ahora en manzana. Por tanto, esto es la parte introductoria de la empresa, solo esto. Retos espectacular. Lo que tenemos por delante, yo en 40 años nunca había visto lo que nos ha caído en Europa. Os voy poniendo todo lo que nos está cayendo. O sea, dices, ¿qué más puede pasar? Si tenemos todas las desgracias, cambio climático, Unión Europea, burocracia, precios que no hay, mano de obra que no hay, esto es increíble. Remar aquí, los que hemos visto el cambio, son desafíos espectaculares, ¿no? Pero evidentemente aquí está el mérito de salir vivo de esta historia y ganando dinero, ¿no? Primer tema, mano de obra, un pequeño apunte. Aquí podéis ver aquí, países del mundo, en esta columna está el coste por hora y aquí el coste por día. Bueno, en España estamos aquí, 12,4 euros por hora, pero es que si nos vamos a Perú es 2,5, si nos vamos a Marruecos, a Túnez es 1,4, para ir breve, un día de Marruecos, 1 hora de España. ¿Cómo va a competir el productor de tomate español produciendo tomates? Si es el 50% que esta producción es imposible. Cláusula de salvaguardia, cláusula de espejo, nada. O sea que tenemos un problema aquí y este es el tema de la mano de obra. Y por eso Bruselas arde cada 2x3. ¿Por qué? Por falta de rentabilidad y el coste de la mano de obra se ha multiplicado por 4
y el producto por 1. Por tanto, ese es el gran problema que tiene Europa. Y vamos a los costes, vamos al cítrico. Os voy a dar un dato. Estos son datos de España. Producir en Valencia o en Andalucía una variedad de naranja cuesta 10.000 euros. De valor medio, 10.000 euros. Aquí tenéis el coste por kilo para esta producción de 45 toneladas. Aquí no estamos en las 100 que vi en Piura el primer día, yo quedé alucinado, la producción que había aquí, pero el dato importante es que esta mano de obra, ¿cómo se parte? Recolección, el rojo, y poda. Solo en estos dos conceptos, 50%. Por tanto, aquí ya tengo un tema importante. La pregunta es, yo siempre digo a mis productores, ¿podemos bajar el coste de producción? Pregunto, si yo pregunto en la sala, ¿se puede bajar el coste de producción, sí o no? ¿Qué os parece? Que sí. Hay gente que dice que no se puede bajar. Y segunda pregunta es, y la respuesta es, podemos reducir hasta un 30% el coste de producción. Lo vais a ver ahora. Son datos que tenemos. Por tanto, podemos reducir ¿dónde? Primero mano de obra. ¿Cómo? Cambiando personas por máquinas. ¿Qué hizo la industria automovilística? En una nave de 1.000 personas hay 3 controllers y votó 900. Aquí vamos a hacer lo mismo. Y segundo, ¿en dónde más? Fitosanitarios. Espectacular. Si el volumen de copa lo bajamos 10 veces, gasto 10 veces menos. Y agua. Copa pequeña, menos agua. Os doy 3 ejemplos ya de que podemos hacer eso. Cuando estamos en Estados Unidos siempre nos saca el gringo de turno esta diapositiva. Y digo, o voy con datos, este tío me dispara porque muchos van armados, o sea que es exagerando, pero realmente hace falta datos. Hoy en día lo que nos hace falta son datos, por tanto os voy a poner, para empezar, y creo que es bueno poner al retrovisor, los que hemos estado 40 años en la fruta, esto era el santo grial de la manzana europea. Hasta los años 60, el 100% de la manzana del mundo era así. Fijaros el dato, 300 árboles por hectárea, ¿ok? Y curiosidad, si yo le pregunto a Paco cómo veríais la de al lado, ¿qué pondrías al lado? ¿Qué veríais? ¿Estáis de acuerdo? Qué casualidad que el 95% de la manzana del mundo está así. Dice, estos tíos están locos. 5.000 árboles por hectárea o 3.000. Y es todo así. La manzana del mundo es así. Algo tendrá el río, ¿no? Cuando el río cuando suena, pues así es. Y pasamos de 300 a 3.000 árboles. Fijaros, pasamos de 10.000 euros a 60.000 euros. Y la gente planta así. ¿Por qué? Porque es más eficiente, evidentemente. Yo pongo este ejemplo, ¿no? Ferrari versus un 2 caballos. ¿Ok? Si es así, pero Ferrari te ha costado una fortuna y como te vas de la carretera lo has perdido todo. Por tanto, aviso a navegantes. Esta es una tecnología fina, ¿no? Una Smart Technology. Es espectacular. Una Pink Lady con 121 toneladas, un pack-out del 91%, espectacular. Y esto para el productor que podríamos hablar aquí una hora de variedades. Pink Lady, 21 clubs en el mundo de manzana, 21. Y el más potente en el mundo es Pink Lady. ¿Pero por qué es Pink Lady? Primero porque el árbol es un espectáculo. Este árbol que veis aquí es un espectáculo con este pack-out. Pero la pregunta es, ¿y al consumidor, al productor? Casi nada, mi amigo tiene 14 hectáreas, por 24.000 euros por hectárea, millonario cada año. El ejemplo, el valor de la variedad. Y dice, si Pink Lady la habéis comido algunos, ¿sí? ¿Qué os parece? Mediocre. Si vais a Estados Unidos y coméis Honey Crisp, o Honey Bee, o Envy, le da 20 vueltas en textura. ¿Pero qué ha hecho Pink Lady? Os doy el dato. Comunicación en Europa el año pasado, 7 millones de euros. Y Cespri el año pasado en Europa, 24 millones de euros en comunicación, Cespri. Y esto es así. La variedad es la average que dicen ellos, pero como la comunicación está todo el día en la tele 3 veces, ¿y qué le pasa con Pink Lady? Marca, identifico la marca con el corazón rosa, ¿ok? La puedo localizar, la puedo identificar, puedo repetir, y calidad constante. Sea muy alta o muy baja, siempre es igual. Chapo. Si sale una mejor, pero lo que han hecho esta gente es increíble. Yo creo que para los cítricos es el ejemplo perfecto. ¿Y qué ganó la fruticultura, la manzana del mundo? Pues con este cambio de la innovación tecnológica y los patrones enanizantes del M9, hemos multiplicado por 2 la producción. Fijaros, la intensificación nos ha permitido hacer
en 1 hectárea lo que antes hacíamos en 2. Espectacular. Eso es la sostenibilidad de la producción, ¿vale? Bueno, yo cogía una punta solo porque como sabía que estaría David, dije, le voy a decir solo estos números. Esto es en San Francisco, mis hijos están trabajando ahí y me paso el día con la cámara haciendo fotos. Mira, esta es la naranja estándar, esta es la Sumo Citrus, esta que tiene un murón arriba, para que veáis el precio al productor, 3,49, de 2 a 3,49. Esta es la que lleva el stem. Pues está aquí solo por llevar el stem, la ramita, 2,40, ¿ok? Y al lado está la brot y la cara a cara, no sé si son, yo las comí, porque las compramos ahí, bueno, pues está 4,4 y 4,42. O sea que de 2 han duplicado el valor. Y en una bolsa, que decías tú que no es que sea muy atractivo, porque ahí ni ves casi el blot. Pero fijaos qué ejemplo, como consumidor, pues la he enganchado. Yo cuando voy ahí, me encantan estas variedades, sobre todo la cara a cara, que no es una top, pero está muy bien. Fijaros, doble, productor casi el doble de precio. Un ejemplo de innovación, por tanto, como tú decías, es posible, seguro, pero comunicando y comunicando. ¿Cómo hacemos de manzano? Todo lo que explico ahora podéis aplicarlo en cítricos. Esta foto, yo pongo esta máquina en una parcela de cítricos en alta densidad, puede trabajar espectacularmente bien. Esto es una Pink Lady. Pink Lady, veis cómo se coge con qué cuidado, se deja súper delicada. El pack-out es alto, pero si se maneja mal es un desastre. Y vais a ver qué fenómeno de tractor. Ahora vais a ver la parte de delante, vais a ver un tractor de 200 caballos ahí para tirar ese pequeño, es un vagón, que estos cítricos yo creo que podría probarse perfectamente. Y ahora vais a ver, y aquí va del árbol a palot, Balvin, y aquí vais a ver que tractor, los tractores cada vez más pequeñitos. Este tractor mide 1,10 metros de anchura, 70 caballos, le sobra la mitad, es todo llano, es todo lo que hacemos. Fijaros qué idea para el futuro que puede haber. Esto es la parte de recolección que es la más importante. Y el aclareo, quizá hay que aclarar estas variedades, le metes al Darwin y en 1 hora y media te hace 1 hectárea. Sin ningún problema. Si esta es la hoja de ruta del sector de hace 20 años. Y la poda por supuesto, cada año. El frutal se controla la copa. Columela, que os sonará, supongo, que es el escritor de Roma, ya decía en la época del Imperio Romano que el árbol frutal había que podarlo cada año. Esto lo decía Columela, hace 2000 años, fijaros. La poda, por supuesto. Esta es la hoja de ruta de la fruticultura de los últimos años. Y la parte más impactante ambientalmente, evidentemente, es la que veis aquí. Esto es hace 40 años, cómo se hacía, hace 40 años, cómo se fue cambiando, y esto es extrapolable a los cítricos. Fijaros qué paredes, ¿habéis visto qué paredes? Fijaros qué setos, qué formas arquitectónicas, qué formas. Aquí se pierde un poco, pero vamos a mejorarlo, no os preocupéis. Fijaros cómo esta pared ya no pierde la atomizadora, pero damos un paso de vuelta y hacemos 3 líneas a la vez. Y metemos por las 2 caras un side by side, 3 veces a la vez. Y ahora encima, esto es en Peral, en Bélgica, me hace 3 líneas a la vez, 60% menos de tiempo. Y la picadora delante, ¿ok? Y encima, en la viña, y es la perfección, algo más pequeñito, un side by side. Esto es espectacular, el cambio. ¿Y qué cambió aquí? Si no cambió nada. Cambió solo el árbol. De aquí, de 28.000 metros cúbicos, pasamos a 4.000. Esto es espectacular. La arquitectura del árbol es totalmente diferente y el equipo mejoró. La deriva bajó del 65 al 15. La deriva es lo que se pierde por el aire. ¿Y qué más ganamos? La materia activa por hectárea, 2.200 litros de caldo frente a 550. Como dosificamos por hectolitro y el volumen baja a menos de la mitad, me ahorro ambientalmente y para mi bolsillo. Espectacular. ¿Veis cómo es posible mejorar? Otro tema, el agua. El agua preocupa en todo el mundo, pero hay estudios súper potentes. Aquí veis en este gráfico, este es el volumen del árbol de manzano, cómo va bajando. ¿Veis cómo va bajando el volumen de la copa? ¿Y qué pasa con el consumo de agua? Pues que baja también. Si hay menos copa que transpira, por tanto gastamos menos agua. ¿Y cuánta menos? Pues casi la mitad, que no es poco. Si de 7.000 metros cúbicos bajo a 4.000,
Pues casi nada, cuando el agua tiene un valor siempre tan caro. Y cambiamos, nos vamos a Florida. Este es un gráfico que pasó, ¿cómo se llama el nombre? ¿Cómo? No, el Yanis. El Yanis, bueno, os explico por qué la historia, porque vamos a hablar de cítricos, solamente un dato. Esto pasó en Florida, ya sabéis, el greening, se habló ayer de esto, y bueno, nosotros ya empezamos hace 7 años ensayos en Florida, este es ya tiene 8 años, ha ido perfecto, y aquí tenéis el testigo de nuestro cliente más importante de Florida, que vais a oír un pequeño mensaje. We've been in the citrus industry and we want to continue to be in the citrus industry. We planted this grove in 2018, March of 2018. We have not lost any trees from greening in this block. Smart trees. No hemos perdido ni un árbol por greening. We set them out in March and in about 5 weeks, these trees had went from this. Wow, explica aquí un poco, pero el mensaje es este, que no han perdido un árbol por greening, porque es pequeñito y han hecho todas las medidas de control y nada. Y este es lo que os quería explicar y os diré por qué. Esto es Solcia. Solcia es una spin-off de la Universidad de Florida y nosotros estamos en el medio también. ¿Por qué? Porque por primera vez en el mundo se ha transformado por CRISPR, se ha editado un portainjerto que es la carrizo, y este carrizo es resistente al HLB y Juliana sabe más que yo, pero me decía Llanos que es capaz de transferir esta resistencia a la variedad, a Valencia, porque es un Liberobacter, lo digo bien, eso me explicó Llanos, más que puede transferir la resistencia a la variedad, eso dicen ellos. Bueno, yo me lo creo, porque aquí se veía la cantidad de bacterias que hay en el testigo. Este es el testigo, no editado, y este es el editado. Y entonces aquí hay un plan de acción, aquí explica todo lo que es, y el timeline para que este material vegetal entre al sector productor. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido, de la parte inicial de los genes que se localizaron, se hizo toda la parte morfológica de cómo conservar las características, y en Agromillora hemos producido los 300.000 primeros árboles del mundo, editados genéticamente, resistentes al greening, que se han vendido ya a Florida. ¿Cuál era el plan B? Ya no había plan B, sino que era cítricos. Por tanto, el productor quiere seguir, y aunque quizás sea muy rápido, supongo, pero así ha sido, y al final lo que esperamos que estos son los árboles que tienen allí, ya transformados hace 5 años, esperemos que este lote de 300.000 vaya igual de bien. Quizás muy precipitado, pero la edición genética yo creo que va a ser la clave para mucho progreso de futuro. Estamos otra vez en Brasil. Aquí veis a Eduardo, el compañero de Juliana. Fijaros qué árboles trabajan aquí contra el pequeñito de Flying Dragon, ¿vale? Como ella lo explicó muy bien ayer, este es el huerto tradicional 7 por 2,5. Es una baja densidad de plantación, pero una gráfica que es muy parecida a la que decía ella. Yo no voy a estar mucho tiempo, pero fijaos la pulverización cuando comparamos el vigoroso con el enano, no el semi-enano. Aquí la pulverización baja el coste un 51%, los plantones sí que se duplican porque hay más, pero fijaros, la poda 100% menos, HLB 64% menos y cosecha 44% menos de coste. Todo va a favor, y fijaros, el ingrediente activo por hectárea baja un 60% y la eficiencia productiva de la copa aumenta un 155%. O sea que es un dato súper potente, porque cuando comparamos los dos árboles, el grande y el pequeño, fijaros, 2,69 toneladas por metro cúbico de copa, 5,61 toneladas por metro cúbico de copa. O sea que espectacular, la eficiencia productiva de la copa, como veis, se ha duplicado. ¿Por qué? Ponemos una cámara dentro del árbol y vemos esto. Un árbol que es completamente inutilizada esta parte de la copa, y aquí que está dentro hay frutos. Lo que decía antes, creo que en vuestras fotos se veía muy bien. El agua bajó un 30%, 34%, por tanto estamos en el mismo sitio. ¿Y qué problemas tenemos ya que solucionado? Yo voy a hablar ahora en esta segunda parte, básicamente de poda y de recolección. ¿Por qué? Porque esto es fijaros, 7 y 40, 50% de coste de la producción es esto. Mi pregunta es, ¿podemos hacer esto diferente?
para una nueva plantación o para una vieja que hacemos? Y esta es la pregunta. Vamos a ver qué hemos aprendido. Nos vamos al almendro. Esto es California. Un árbol fantástico, cuarto año de plantación. Aquí lo tenéis el año 28 y 47. Pues si la copa activa es una corona fuera. Si ya no hay copa activa, esto es todo leño, que está consumiendo carbohidratos, pero que no produce para nada. Y igual. Nos vamos a Perú, una foto del lunes. Esto era un árbol de 14 años y uno de 22 años. ¿Dónde están las naranjas? La corona periférica y toda la parte de dentro que hay, nada. ¿Por qué no hay nada? Porque este árbol, la copa cuando crece, se desplaza hacia afuera. Vamos a ver este árbol. Este era el árbol en Piura, para que veáis el marco de plantación. Es un 6 metros y fijaos la altura que tiene el árbol, casi 8 metros. Pero si os pregunto, ¿cómo estaba este árbol 7 años antes? ¿Lo imagináis? Mira este. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Esta es la vista frontal, es esta, la del circulito azul. Esta es la frontal, esta es entre árboles, entre árboles. ¿Y qué pasaría 3 años antes? Pues ya está todo explicado. ¿Por qué este árbol se nos ha ido? El árbol, mientras tú no lo podes, va a seguir creciendo, y más con un patrón que es el rugoso, con el vigor que tiene. Voy hacia adelante. Por tanto, queda claro, ¿no?, que cuando un árbol no lo intervenimos, nos decía el dueño, es que ya no me cabe. A este marco de 6x5, claro que no cabe, porque su copa no se ha controlado. ¿Qué habíamos podido hacer? Vamos a ver qué hacemos. En una plantación normal hacemos esto, plantación normal de olivo, pero cuando ya se nos ha ido, que no podamos, le metemos los discos. Y este tiene solo 12 años, pero aquí medio árbol se va afuera y no pasa nada. Lo que hacemos, esta copa que se nos fue, la bajamos a la mitad. Media copa se va afuera. Bueno, el dueño no está nunca aquí. Cuando hacemos esto, el propietario se va de vacaciones, y porque si está, pues no le parece que... Esto es un cítrico, esto es una foto de Arenas, que lo conocéis, esto es en Sevilla. Fijaos lo que se lleva la máquina y no pasa nada. Rehacemos el árbol. Por tanto, yo lo que recomiendo a los productores que se les ha ido, que cojan la máquina, la poda mecánica y que bajen la copa. Y esa zona seca, con el tiempo volverá a tener vida, porque habrá luz. Sencillamente eso. Pero para evitar eso, ¿qué hay que hacer? Ya cuando el árbol está joven, si no habéis hecho el segundo o tercer año, se puede hacer un pase lateral muy frecuente, pero poquito, o podéis hacer un topping en árbol de 4 años sin ningún problema, y vamos encajando el árbol a su espacio final. Por tanto, es una práctica en frutales utilizada siempre. No hace tanto corte aquí, porque se hace desde el principio. Y aquí veis ya una plantación que se ha hecho esto durante 7 años. ¿Cómo está el árbol? Está perfecto. Fijaros cómo entra la luz, cómo las barras van inclinadas, y la luz por dónde entra, por arriba. Es que nos decía en Piura que la luz tiene que entrar entre árboles. Yo le decía, es que entre árboles el sol no nace, sale por arriba el sol. Fijaros que estas son paredes continuas. Aquí no hay ninguna ventana entre árboles, no hay ninguna. Vais a ver la poda, fijaos lo poco que corta, Esto se hace cada 2 años, o cada 3 o cada 1. Pues si casi no hace nada, pero el árbol se mantiene, y fijaos cómo la cuchilla va inclinada, Siempre inclinada, a 20 grados. Porque la luz va a entrar muy bien, pero si lo haces vertical, la luz no va a entrar. Ahora vais a ver un poco la vuelta, y después el topping. Primero hacemos 2 laterales y 2 topping. ¿Cuánto cuesta? 2 horas por hectárea, una persona. Nada, esto es una miseria. Ahora hacemos, fijaos lo poco que corta, casi nada. Por tanto, esto es fundamental que sea una práctica, y después podemos hacer los bajos también. Por si nos molesta la parte baja, lo hacemos, ¿ok? Interesante. Zonas donde hay pluviometría, por ejemplo, aquí, la máquina lleva ya, como veis arriba, lleva 4 segundos, cada 4 minutos aplica una solución fungicida y bactericida. Porque una podadora mecánica, ¿qué hace? Si hay un árbol virótico, te va a pasar la virosis a todos los árboles. Por tanto, es súper importante que el sistema lleve esta opción. Vamos a la parte de los modelos. Por tanto, voy a empezar ahora, nos quedan las 2 partes, modelo 1 y modelo 2. El primer modelo es el de alta densidad, esto es en Brasil,
que puede ser para fresco o para industria. Modelo de alta densidad, el más estrecho, ¿vale? Después veremos el mid density. Esto gracias al IFAPA, que ha hecho una labor espectacular con Arenas, que lo conocéis muchos, y con el IBIA. Tenemos por una parte la obtención del patrón de enanizantes y por otra parte donde lo hemos evaluado. ¿Y qué hemos hecho en España? Hemos seleccionado con el IBIA este patrón que es la CIVAC 19. Flying Dragon no se adapta en España de ninguna manera. El FA5 es muy importante, cada vez más. Y fijaos lo que tenéis aquí: cravo, limón rugoso, volcameriano, swingle. Algunos de los que utilizáis en Perú y algunos que se utilizan en España: Carrizo, Cleopatra, Citrange y FA5. Fijaos la fotografía, espectacular, ¿eh? ¿Cuántos tenemos de poco vigor? Si no teníamos ninguno. Si hasta ahora que tenemos el si hemos quedado que el Flying Dragon no se adapta en el Mediterráneo, solo tenemos un patrón de medio vigor, solo uno, y de vigorosos, un montón. Pero es que esto no nos sirve, un rugoso no me sirve, si está al 10 años está arriba. Por tanto, si queréis intensificar, el patrón es la clave. Esta información la tendréis en el bolso que tenéis, está una ficha, y pensar que el CIVAC 19 es una obtención con el IBIA, es María Ángeles Forné, que es un Cleopatra por un trifoliata. Esta es la genética del CIVAC, ¿vale? Y tamaño semi-enanizante, como veis aquí es más pequeño que el carrizo, un 20% menos. Las características están todas descritas. En resumen, muy productivo y se adapta muy bien a zonas mediterráneas, a suelos calcáreos, cálidos, se adapta perfectamente bien, por tanto puede ser una opción interesante para Perú, pero debemos evaluarlo. Bueno, aquí veis la historia de este patrón CIVAC. Esta es la finca de evaluación en Valencia, suelo extraordinariamente calcáreo, malo, y aquí no se hace nada, solo se riega lo mínimo y nada más, para ver cuál aguanta más, y este es el que más aguantó. La planta original tiene 22 años ya, y para que veáis, al lado está el FA5 y está todo clorótico. Es decir, que fijaos lo bien que se adapta a suelos calcáreos. Es un patrón, por tanto, que creo que puede ser muy interesante. Esto es en el IFAPA, el FA5, 517, CIVAC, fijaos la diferencia. Y aquí veis el Flying Dragon, ¿lo veis pequeñito aquí? O sea que el Flying Dragon en absoluto sirve para climas cálidos. La unión es perfecta, con todas las variedades, no rebrota. Y aquí veis lo que proponemos. Aquí veis una foto del IFAPA también, este es el Volcameriana, este es el FA5 y la CIVAC. Por tanto, esto lo olvidamos y nos vamos a ir a estos dos modelos, el 1 y el 2. Es lo que os voy a hablar ahora en algunas imágenes. Este es el modelo que proponemos para una alta densidad y recolección casi peatonal, un 4, 4,5 por 1,5, 1,2. Todo el proceso de formación no lo voy a explicar, pero ¿cuál es la clave? Sencillamente la clave, ¿por qué multiplica el árbol? Como veis al final del primer año, del segundo y del tercero. Fijaros este árbol, al final del segundo año, ¿esto qué es? Una bola. ¿Cuántas ramas hay? 12. Si yo no hago nada, habrá 3. Si solo lo corto y dejo 3, solo habría 3 ramas. Pero aquí que hay 12 ramas, por tanto el vigor se difunde y me ocupa muy bien el espacio. Y después ya iré quitando ramas, ¿vale? Esta es la base de esta poda en verde, que se hace como un almendro. Igualmente, esto se hace todo mecánico. Como veis aquí, esto lo hacemos mecánicamente. A partir del segundo año, la máquina pasa 1 o 2 veces al año para pinzamiento mecánico. Ya está, ¿vale? Esta es la base. Aquí veis algunos ejemplos de estos en el IFAPA. Aquí veis un centro experimental en Sevilla y aquí veis algunos datos de producción. Veis cómo CIVAC se comporta muy bien en estos años de experiencia y además siempre nos da 2-3 bricks más, siempre. Los bricks los sube 2 o 3 puntos, cosa que es importante. Es una finca comercial, Moratalla Farm, que es importante, y aquí está a 3,5 por 1,5, solamente para que veáis cómo son las producciones. Estamos en producciones de entre 40 y 50 toneladas. Para nosotros está súper bien esta producción, porque es lo que nos funciona muy bien. Y claro, como el productor no quería gastar en poda, no puedo. ¿Y qué ha pasado?
este árbol, fijaros que aparece una bola en vez de una forma que debería tener. ¿Y qué pasa? Que el tractor ya no pasa. Por tanto, estos sistemas, como os decía, o los podáis o el tractor no pasará. Y hay que podarlo a máquina porque es lo más barato. Aquí veis otro ejemplo. Fijaros en el cuarto verde, 33 toneladas. Está bien, ¿no? Un cuarto verde, 33 toneladas. Es un buen dato. Aquí veis en el quinto verde, el mismo, en este caso era un carrizo. Y aquí veis las producciones, lo rápidas que son las producciones con estos sistemas intensivos. Y al final, aquí podemos hacerlo a mano o con la cabalgante. ¿Qué hacemos cuando va para industria? Le metemos la cabalgante. Como nos da igual si va para industria, ponemos la cabalgante New Holland, la multi. Esto tenemos experiencia muchísima. Esto nos cuesta 2 horas y media por hectárea y un céntimo y medio por kilo la cosecha. 10 veces menos que manual. Pero esto es para industria, ¿eh? Aquí veis como el bateado de las costillas que lleva. Y si no, le metemos la grande, la Oxbow, que es la americana. Esta es la más espectacular que hay. Tiene una cavidad de 1,50 m y te sube a 50 toneladas a la hora. Y esta es como... es la más grande del mercado, de máquina. Esta es la Oxbow americana, una vista desde arriba. Es decir, que esto cuando es para industria está súper contrastado. ¿De acuerdo? Voy a hacer la parte B, alta densidad, para fresco. Por tanto, recolección manual. Aquí veis la diferencia entre los dos modelos. Entre el vaso de toda la vida. En España sabéis que ya no se permite cosechar encima con escaleras, por lo tanto esta parte se queda sin coger y solo se cosecha la parte de abajo. Fijaos la diferencia de coste, 10 céntimos, 7 céntimos. 30% menos de coste. Vamos a ver este peatonal, alta densidad peatonal. Aquí habría que esperar en el tercer año 40 toneladas por hectárea acumuladas, pero una variedad de valor esto es una pasada, porque lo recuperas muy rápido. Y aquí vais a ver un poco cómo se maneja. Y vamos a comparar el peatonal de abajo y el de Brasil de la derecha. El tío este de aquí aún está subiendo la escalera. Este ha cogido ya un capazo. Este aún no, ha llegado arriba ahora. Este ya lleva rato cogiendo. Pero ahora tiene que bajar y encima no las encuentra porque están dentro y encima se pincha. Y aquí lo hace todo desde fuera. Encima aquí utiliza, como vais a ver, lleva el saco y esto se va al bin. Desde el saco y se hace todo con bins. Nosotros, las grandes empresas, ya como en Manzana, se utiliza el bin, no la caja, porque esto simplifica muchísimo. Y aquí veis cómo se vacía con el bin. Y el otro aún está por aquí buscando las naranjas, como veis, que no sé, a veces no las encuentra. Fijaros la diferencia, pues fijaros el dato, 200 kilos por hora para industria con 2 manos y con una mano 210. Imaginaros lo que es la eficiencia de la recolección y cuánto se cansa uno y se cansa otro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que es la gran ventaja es esta. Esto es lo mismo en limón. En limón el resultado hemos tenido espectacular con el CIVAC 19. Fijaros qué producción, esto había casi 50 toneladas, fijaros la calidad del fruto. Esto es del fino 95, o sea que se comporta súper bien con limón. Esto es en Italia, quinto verde también, casi 40 toneladas. Vamos a podar por arriba, por el lado y por arriba, para que veáis cómo manejamos la poda cada 2 o 3 años. Vamos a hacer la poda completamente mecanizada, por tanto es muy fácil este tipo de tecnología y esto en el IFAPA. Máquinas tenemos para mandaros, las que queráis. Vamos a pulverizar, fijaros cómo mejora la pulverización y le vamos a meter una torre, encima le meteremos una torre, fijaros qué eficiencia de tratamiento. Vais a ver cuando vuelva la máquina cómo traspasa la copa, porque es una copa de 1,20 m, no es de 4 metros, es de 700 litros por hectárea solo, ¿Veis cómo traspasa la copa cuando llega aquí? Pues la copa es esto, no es de 4 metros. Espectacular, la eficiencia que ganamos. Y vamos al último modelo, que es la media densidad. Bueno, es que hay gente que le dice high density y super high density, pero yo prefiero llamar media densidad. Es esto, este es un árbol que para mí encaja mejor a los que vengáis del vaso grande, porque es un escalón hacia el pequeño, es una media densidad y se trata de un marco de plantación, como veis aquí, de 5×2, normalmente, y este es el modelo de plantación. Es un árbol más pequeño,
que el vuestro, pero más grande que el seto, y vais a ver un poco cómo es. Bueno, aquí veis un ejemplo, un error. Esto es en Sevilla, pues aquí tenéis un marco de plantación de 5x3, pero ¿qué patrón puso? FA5. El vigor es un 30% más que el CIVAC, ¿y qué ha pasado? Esto de peatonal no tiene nada, que querían hacer una plantación desde el suelo y se les ha ido. Es decir, o tenéis el portainjerto para control del vigor, o es imposible controlar el vigor. Otro ejemplo, nos vamos a Alcanar. Esto es en Alcanar, cuarto año, fijaros la cantidad de fruta, toda igual, en un marco de plantación de 5x2, 1000 árboles por hectárea, una producción de 40 toneladas. Desde el suelo toda peatonal. Fijaros lo fácil que es manejar y fijaros el árbol, como antes pasaba Fernando, es que hay fruta por todo el árbol, porque aquí hay luz dentro del árbol, por esta copa más pequeña. Esta es la media densidad en Córdoba, para que veáis un poco cómo es esa media densidad. Todo se va a hacer desde el suelo, no va a haber escaleras, como veis aquí se hace desde el suelo, y si hace falta alguna escalera no pasa nada, está autorizado esta pequeña escalera que veis aquí, 2 peldaños, que utilizamos en fruta y la Seguridad Social no nos hace pagar más por eso, ¿de acuerdo? Y aquí veis el ejemplo de esta media densidad, súper bonita, 5x2, peatonal, rápida entrada en producción, y aquí veis producciones a 5x2 y a 4,5x2. Y veis cómo está sobre los 45 toneladas. Claro, si uno afina un poco más y miráis aquí, ¿qué veis aquí? Estas líneas son muy anchas. Ahí pasa un camión, tiene que pasar un tractor pequeñito. En frutales el ratio que hacemos siempre es por cada metro de calle, 1 de altura. Y aquí es otro tema que también tendréis que tener en cuenta, ¿ok? Aquí nos vamos a Brasil, aquí veis un 6x2,5 con Flying Dragon, fijaros el vigor que tiene, y fijaros el seto, esto es a los 7 años, fijaros como en 7 años el árbol es peatonal, no se ha ido. ¿Por qué? Porque el Valentín, ¿qué ha hecho? Pues podarlo cada 2 años y hace lateral y topping y el árbol está en su sitio, nunca se va a ir. Y esta es la base, ¿no?, de esta poda que se hace para control de la copa, como siempre, y hace los dos a la vez, ¿eh? Y además que, clave, esto nos va a costar mucho, aquí lo veis después de la recolección, 2 golpes de tijera, con el neumático hoy en día es muy fácil, quitar 2 ramas de cada árbol. ¿Para qué? Fijaros qué ventana ha dejado aquí, fijaros de aquí qué ventana de luz, ¿lo veis? Esto es básico, porque si no, no os va a entrar la luz. Y ahora lo que estamos haciendo, ya tenemos la máquina, lo que queremos hacer esto, en vez de hacerlo con la mano, hacerlo con la máquina, que nos abra una V dentro de la copa para que entre la luz, y a 1 hora por hectárea de coste. Fijaros qué V, perfecto. Este es el siguiente paso que vamos a hacer, que estamos haciendo ya, y vamos a la parte de recolección y después ya termino con la parte de futuro, no os quiero cansar más. Nunca se había cosechado de una forma eficiente el cítrico, esto es la máquina que utilizamos en frutales, es una máquina que se llama Moreno Tecnofruit, de Lleida, de nuestra zona. La pregunta es, ¿hace falta esta máquina? Demasiado cara, porque esto se hace para la manzana que no puede haber ni un golpe. La manzana es como un cristal. La naranja, yo supongo que les dais un pequeño golpe, no pasa nada, no la piel, nada. Por tanto, esta máquina, hicimos pruebas, va muy bien, pero es demasiado cara y lo que hemos hecho es una modificación que lo han hecho los de AM Fresh. ¿Los conocéis? AM Fresh. ¿Sois vosotros o no? Hostia, no sabía que erais vosotros, me sonaba. Pues esto era en vuestra casa, la máquina con un vaciador. Fijaros qué comodidad. Es que no lleva en el cuello el trabajador. Lo vacía a esta recepción y esto traga 7 personas y lo lleva hacia arriba. Vais a ver ahora cómo los lleva el palo, como la fruta igual, sin ningún daño. Fijaros la cantidad de fruta que sube hacia arriba. ¿Y dónde va esa fruta? Al palo. Perfecto. ¿Ahí fue bien o no? ¿Qué variedad era esa? ¿Orri? ¿No es vuestra Orri, no? Yo creo que era Orri, ¿no? Esto era en Valencia. Bueno, para que veáis que hay soluciones para todo y fijaros el progreso que se puede hacer, espectacular. Yo creo que copiando solo los frutales podéis tirar millas y mucho. Bueno, vamos al futuro. Voy terminando en 5 minutos porque hay que ir a comer, supongo. Y bueno,
esta me la pasó presidente John Deere en una jornada que hicimos, dijo, pero no me termina de gustar el músculo, y le dije, yo me gustan más los números, iPhone 4, 5, 6, y lo pasé aquí, con mi compañera de trabajo, y digo, estamos hablando de una cosa bonita, y aquí fijaros lo importante, voy a hablar de futuro ahora, Esto de aquí, veis, este es Manuel, ¿cómo se llamaba? De Atapuerca, ese Miguelón, pero ese era más antiguo, esto era el neolítico, 0.0, estamos de acuerdo que 0.0, de aquí hasta la Revolución Verde, que fue en el 1950-80, que no sé por qué se llamó verde, porque ahora se llamaría roja, pero bueno, se llamó así. De aquí a aquí, ¿qué cambió? En 10.000 años nada, no cambió nada. Y de aquí a aquí, en solo 40 años, el cambio ha sido espectacular. Y lo que veremos. Por tanto, os voy a poner algunos ejemplos de qué pasó en esta aceleración de innovación, y para eso me voy a una foto de mi amiga Luis Fresco, que es la decana de Wageningen, que ha trabajado muchísimo en sostenibilidad, y fijaros qué pasó. Esto era la época preindustrial, la que venía del neolítico. De aquí pasamos al industrial farming. Supongo que os suena Norman Borlaug, un ingeniero agrónomo que fue Nobel de la Paz, si os suena, por la Revolución Verde. Y fijaros en qué se basó esta producción. A base de inputs producimos más. ¿Y ahora dónde estamos? Si estamos de vuelta, si hay que gastar la mitad de inputs. ¿Y qué es esto? Uso masivo de inputs, uso masivo del conocimiento. ¿Para qué? Para innovar. Yo creo que es la hoja de ruta que lo tenemos todos claro que va a ser así. Fijaros qué cambio, hacer más con menos. Hemos ido para atrás en inputs, os lo he demostrado antes. Una hectárea de manzanas hoy produce el doble que hace 40 años, el doble, gastando la mitad. Ese es el camino, os voy a poner un ejemplo. Y eso en frutales, ¿cómo lo hemos hecho? Yo creo que nadie dude que el futuro no está en este árbol, eso que nadie dude, sino que está en este intermedio, como le queréis llamar. Ese es el futuro seguro. ¿Por qué? Porque esto nos abre las puertas de casi todo. Esto es un espectáculo. Si aquí el robot va a flipar aquí cuando vea esto, porque lo va a ver todo. Y en un vaso no va a haber nada. Fijaros esto que te permite hacer de todo. Vais a ver una modelización. Estamos trabajando esto muy, muy bien con... Bueno, por ejemplo, vamos a escanear la copa. Yo en mi huerto voy a pasar un escáner que me va a hacer la cosecha que hay por árbol, por línea y por parcela. Y yo, dueño de 500 hectáreas, voy a saber cuánta fruta tengo y de qué calidad. Esto me lo hace a Herpix. Esto se utiliza ya actualmente, grandes fincas lo están utilizando, y al final yo tengo, esta máquina la paso cuando voy a atomizar, no la paso expreso. Así es como veo las manzanas pequeñitas ya, y esta es mi parcela. Aquí tengo cuántos kilos hay por árbol, por línea y por hectárea, o por 1000 hectáreas, y sin coste adicional. O puedo pasar, bajo un poquitín, la nueva tecnología, 40.000 hectáreas en Francia, del UV-Bost. ¿Qué es el UV-Bost? Tecnología de baja un poco el volumen, ultravioleta como fungicida, que esto ambientalmente es neutro, y esto para el mildiu es una pasada, y radiación ultravioleta, fijaros, y esto con una copa estrecha funciona, pero ancha, si ya no funciona, si el ultravioleta no lo toca, no lo ve. Vamos a hacer más cosas. Voy a ir hacia atrás. A ver si se ve. ¿Le puedes dar la pantalla? Sí, ahí al vídeo. No sé por qué no se ha animado. Uy, no, bueno, se tenía que animar esto porque es un modelo, un digital twin, súper interesante. No funciona, ¿no? Es que se tendría que animar. Esto es un modelo digital que ha cogido el árbol y lo que nos va prediciendo a lo largo de todo año 1, año 2, año 3 es calibre de fruto, Brix, calidad y LAI. Y esto lo hace un modelo que hemos colaborado con Planet Food Research de Nueva Zelanda. Espectacular. ¿Qué más? Esto es lo que estamos haciendo en frutales. Se ha escaneado la copa del manzano. Solo en 3 años hemos creado modelos digitales. Este árbol, fijaos la tecnología, en 3 años hemos pasado de aquí a aquí. Fijaos qué maravilla. La cámara de visión Ricoh, que es esta, ve este árbol. ¿Para qué queremos ver ese árbol? Porque yo con este árbol me dice dónde tengo que podar, mi modelo matemático, dónde tengo que podar. El podador lleva una cámara de aquí y le dice dónde tiene que cortar.
en este láser, ¿lo veis? Por tanto, yo con esto ya tengo podado el árbol. Aunque no tenga ni idea de podar que venga de Gambia, yo me meto la linterna y me dice dónde tengo que podar. Espectacular. Esto era imposible hace 2 años y ahora es posible. O el caso de nuestros clientes, la mayoría. A ver, le das dale al vídeo. No sé por qué no. ¿Quién es el cómputer? Le puedes dar, no sé, antes funcionaba, ya estoy terminando. No. Bueno, si no, es una pena que no lo podáis ver, pero veríais el tractor autónomo. ¿Ves que no lleva conductor? Esto es una empresa polaca que se llama Autodrive, que es sin conductor. Y este de aquí, que es la GUS, sin conductor. Todo va sin conductor porque en España no hay conductores. Porque el conductor ya no existe y ya no quieren trabajar en el tractor. Y este de aquí, no sé por qué. Bueno, esta era, ¿se puede ver o no? Esto era cuando estaba yo esta Navidad. A ver, no sé, antes funcionaba, Nada, es un coche Waymo que utilizamos en Navidad con mi hijo en California para ir por las calles, que es del robotaxi. Por tanto, esta tecnología, ¿dónde se va a incorporar? Toda esta tecnología es la que va a ir al campo para hacer cosas como las que veis aquí. No. Dale. Es que no sé por qué no funcionan. Antes funcionaban, las hemos probado, pero bueno, tiene que cerrar. Es una lástima porque es la última diapositiva que hubieses visto cómo volaban los drones, que es súper bonito. ¿Lo vas a probar o no? Antes funcionaba, y con esto termino, porque daba que vieseis el vídeo de la recolección y la parte más importante, los Apple Bots. Bueno, no os hago spoiler, a ver si lo podéis ver, porque es muy bonito. A ver si... Un segundito, a ver si funciona. Ahora, ¿te puedes ir para atrás? No. A ver. Aquí, ahora creo que lo vais a ver. Bueno, aquí veis el primero. Fantástico. Trabaja 24 horas al día y no para nunca. Es de una empresa polaca que nuestro cliente ISFA ha plantado 10.000 hectáreas y no tenía conductores. Con esto soluciona el problema. Y fijaros cómo va, Se mueve 10 centímetros solo, Va solo, ¿vale? Y aquí abajo tenéis el GUS, que este está en España trabajando ya. Hay 120 unidades en California, porque un operario maneja 5 a la vez. Esto para fincas de 500, 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, les ahorra el 30% del personal. Fijaros cómo puede utilizarse en viña. Este es el pequeñito, el mini GUS, no es el grande, es el pequeñito. Y este es muy eficiente, veis cómo pulveriza. Ahí va solo, no lleva conductor. Bueno, aquí veis el famoso robotaxi. Esto es súper seguro, yo voy mejor aquí que en un taxi. Yo me subí aquí esta Navidad, hay una aplicación que se llama Waymo en tu móvil, le llamas, viene, te deja, no tienes que darle conversación al chofer, la música te la pone antes y también la temperatura. Y yo lo quise probar, esto son mi familia y nos lo pasamos muy bien probando cosas nuevas. Y fijaros, estaba diluviando y el tío lleva 12 cámaras LiDAR y 12 sensores de espacio. Y si no se desvía ni un milímetro, aquí había uno que se le metió encima, se paró, ya veis aquí cómo está navegando, ve uno lo para, y o sea que fijaos qué seguridad, y esta tecnología ¿dónde va a ir? A la agricultura. Pero el de Waymo me decía que esto a la agricultura no les interesa para nada, porque de estos han vendido 150.000 coches, y en agricultura venderían 1.000 con mucha suerte, por tanto no les interesa. Pero la tecnología está, ¿de acuerdo? Y la última, que es la recolección donde más ha cambiado la historia. Fijaros, esto es una foto que tomó un amigo mío, 1945. Esto ya era un poco más tarde en Washington, esto era en Lleida, y este es el futuro con paredes, como veis aquí. Y aquí veis cómo funcionan. Sube un poquitín, vais a ver lo que le pasa, Sube un poco el volumen, que vais a oír el ruido que hacen, O sea que no es fácil, No puede. Bueno, ¿para qué?
Y aquí veis, hace mucho ruido, pero esto yo creo que es un sistema que no va, es muy complicado hacerlo con este sistema. Y aquí sí que está en mercados este ya está en Washington, clientes nuestros están utilizando, una eficiencia total, falta escalar el modelo, pero es súper eficiente, cosecha 30 toneladas por día, con una eficiencia perfecta, y esto viene de la fresa, con una maravilla de máquina, pero súper interesante, porque fijaros cómo va, cada 3 segundos coge una manzana, fijaros con qué precisión la está cogiendo. Una maravilla. Y esto viene de la fresa. Sabéis que en California la fresa, el 30% de la fresa se recoge robóticamente. Esta tecnología viene de la fresa. Okay, o sea que fijaros lo que hemos avanzado. Y en cítricos es la hermanita pobre, que siempre ha ido detrás de la viña y los frutales. Pero bueno, esta empresa italiana lo que ha resuelto es el tema de la pinza, que corta el pedúnculo, porque cuando es para fresco, evidentemente tiene que cortar el pedúnculo. Hay una ventosa que chupa y otra que corta el pedúnculo. Bueno, es la primera prueba en cítricos porque es mucho más complicado por el pedúnculo. Bueno, y lo viste esto en China. Pues ahora resulta que estos tíos, fijaros, los niños, los robots son más ágiles que los niños, con altísima precisión saltando. Fijaros lo que... Uy, ¿se ha parado? Ah, vale, sí, ya sé. Bueno, pues entonces la empresa china lo que ha hecho, está diseñando ya el futuro con Apple Bots, que le llaman, es decir, robots que van a cosechar los manzanos y los cítricos. Pero mejor que sean planos, porque si son en vaso, igual no lo van a ver bien. Pues esto yo creo que está ya, no sé cuándo va a llegar, pero para que veáis que el progreso es infinito, lo que nos va a caer será espectacular, los jóvenes veréis cosas increíbles por eso de la tecnología. Esto nadie puede imaginar lo que pasará, pero solamente para que veáis hacia dónde va el futuro de la innovación sin cesar, como en todos los campos, ¿de acuerdo? Y aquí os dejo con las conclusiones. La primera, hay que reducir costes. Si la variedad vale mucho, mejor para el productor. Reducir siempre será bueno. La variedad debe ser muy buena, muy productiva. La segunda es lo que veis aquí, mano de obra y mecanización, van a la par. La tercera, si no tenéis patrones de control de vigor, de nada os sirve lo que os he explicado, de nada. Preguntaros en manzanos qué hubiese pasado sin el M9, nada, haríamos vasos todavía, o sea que la base es la genética. Y la última, que vamos hacia la eficiencia, sostenibilidad y precisión gracias a estos modelos lineales de plantaciones. Nada, pues os dejo con esta frase de este ilustre pensador alemán. Yo creo que vosotros estáis en la parte, como veis, aquel que quiere saberlo todo estará bien preparado para el mundo que ya no existe. Si estáis aquí es porque estáis en la parte primera de aquella gente que aprende y que va a innovar. Por tanto, nada, os dejo con esta frase de reflexión y espero que lo que os haya contado no lo apliquéis textualmente. Probar, ensayar, innovar, nosotros estaremos a vuestro lado, tenemos experiencia de 40 años en esto, por tanto esperamos que juntos podamos tener un gran futuro. Muchas gracias.